Tarda a tothom, a tots i totes. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament per deixar-nos aquest espai, que la veritat és fantàstic, és molt bo. Esperem que fins i tot pugui arribar una mica més de gent, perquè avui acaba el doble de persones, així que moltíssimes gràcies per aquest espai. Donar també les gràcies a Begoña Fábregas, es una gran experta en esta temática de los RAE. Sabéis que hoy es la tercera mesa temática de este plan de participación del Plan Director Sectorial de Residuos. La tercera mesa, que es de RAEs, la hemos cambiado por reutilización. Recuerda que el siguiente mes será reutilización. Y nada, la verdad es que la hemos invitado a ella porque nos han hablado mucha gente muy bien, es una gran experta, viene del Ministerio y bueno, todo un honor. Recordaros un poquito cómo es el proceso de la mesa de hoy. Tenemos aquí la experta que nos puede explicar muchas cosas, después puede haber un turno de preguntas, pero también sobre todo un turno de propuestas. Es un espacio abierto de participación amplia en la que queremos escuchar propuestas que se os puedan ocurrir, que puedan entrar dentro del plan director sectorial en el apartado de RAEs. Las apuntaremos para tenerlas en cuenta, para dar dos vueltas con los técnicos y para analizarlas con más profundidad en la mesa técnica del tercer jueves de este mes. I nada, sense ocupar més espai de temps, ja li dono la paraula a la Begoña. Moltes gràcies. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación, pero gracias sentidas. Es decir, cuando el Ministerio hemos recibido esta invitación, la verdad es que primero nos ha sorprendido muchísimo y segundo nos ha encantado. Con lo cual, digamos que el agradecimiento es mutuo porque es fundamental que los equipos que estamos en el Ministerio haciendo legislación, que es la única competencia que tenemos, palpemos realmente cuál es la realidad y sepamos transmitir bien cuál es el sentido de la legislación para que pueda ponerse en práctica. Con lo cual, muchísimas gracias al Ayuntamiento y muchísimas gracias a la consejería, a la consejera y a la directora, a las que acabo de conocer. Dicho esto, pues yo me voy a centrar en lo que es el contenido de este Real Decreto, que contempla la transposición de una directiva, un Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que bueno, pues se van convirtiendo cada vez más en algo estratégico en la política de residuos. Y en gran medida el cómo una sociedad resuelve la gestión de estos residuos mide entre comillas, la inteligencia o el grado realmente de evolución que tenemos en la sociedad. Vamos a ver si somos capaces de, primero, explicárselo yo bien y adecuadamente, y segundo, pues en la mesa de participación esta que habéis creado, que nos parece muy interesante, poder explicar las dudas que os surjan. La presentación que yo os voy a dejar es muy extensa, de tal manera que podáis seguir, si os interesa, el texto del Real Decreto, que es también bastante extenso. Y voy a centrarme en aquellos temas que yo considero especialmente relevantes y que afectan principalmente a la entidad local y a los distribuidores, también a los gestores y la responsabilidad ampliada del productor. Y terminaré con comunicaros unas ayudas que se están dando desde el Ministerio a los puntos limpios, a las entidades locales, para la mejora de los puntos limpios, y algunas medidas que están contempladas en el Plan Estatal Marco de Residuos, el PEMAR, en el capítulo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, pues, ¿cuál es la finalidad de este Real Decreto? Básicamente son tres objetivos los que teníamos. Incorporar la nueva directiva de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que sustituía a una anterior que fue aprobada en la Comisión Europea en el año 2002. Una vez que está aprobada, en el 2008, la Comisión nos pone encima de la mesa una nueva directiva, de 2002 a 2008, una vigencia de 6 años. Lo que está indicando es que en Europa la gestión de estos residuos no ha funcionado. Con lo cual, la Comisión nos propone una reflexión a los Estados miembros, nos dice que algo está funcionando mal, que los residuos están escapándose por las fronteras de la Unión Europea, yéndose a países donde
habéis visto seguramente muchos reportajes en la televisión, los niños despedazan los aparatos, queman los cables, en fin, hay una exposición a sustancias tóxicas y una contaminación al medio ambiente. Algo estaba pasando y la gestión de estos residuos no estaba haciéndose adecuadamente. Esta es una de los objetivos, incorporar por obligación la transposición, incorporar al reglamento, a la reglamentación española la transposición de una directiva. Otro objetivo era incorporar las novedades que tenía la nueva ley, la ley 22/2011, la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados, que da un vuelco total a la gestión de los residuos, establece principios fundamentales y luego, aparte, establece las responsabilidades en la gestión de los residuos. Y como tercer objetivo era mejorar los problemas que se habían detectado en España en la gestión de los RAEs, que yo creo que ha sido uno de los peores resultados de la Unión Europea. Teníamos que cumplir 4 kilos habitante año de recogida, es decir, ¿quién no recoge 4 kilos habitante año en Europa? España, que nos hemos quedado en 2 y pico. Bueno, pues debe ser que o bien no estamos suficientemente desarrollados a nivel de telemática y de aparatos electrónicos, que no es verdad, o bien no hemos sido capaces o de recoger o de contabilizar adecuadamente los residuos que se recogen. Con lo cual se deroga el anterior Real Decreto. Un esquema que yo creo que es muy interesante cuando ahora se está hablando de lo que es la economía circular. Hasta ahora, desgraciadamente, nos habíamos movido en una economía que era economía lineal, es decir, compro y tiro y genero residuos. Compro mucho, porque consumimos mucho y generamos muchos residuos. La Unión Europea se ha dado cuenta de que no podemos permitirnos estos lujos, que los residuos son recursos y lo que tenemos que intentar es que esos residuos vuelvan de nuevo a la cadena productiva. Es lo que se denomina economía circular y es la nueva política de residuos de la Comisión Europea. Y por eso ha sacado un nuevo paquete que se está discutiendo ahora en Bruselas. ¿En qué consiste esto de la economía circular? Bueno, pues hay dos ciclos. El ciclo del producto, lo usamos. Luego llega un momento en el que podemos hasta considerar que este aparato puede ser vuelto a utilizar por alguien, es decir, bueno, yo me quiero comprar otro modelo, pero el mío todavía funciona, se repara, entra en el ciclo productivo o bien se dona. Estamos en los aparatos, los que se venden en tiendas de segunda mano o se donan, es decir, son aparatos, no son residuos. En un momento determinado, aquí pone reusar, se pueden reusar, se deben de reusar, los productos se deben de reusar lo máximo. Se ha perdido esa generación de personas que hacían reparaciones. Antes se reparaban los aparatos, ahora eso se ha perdido. No, los aparatos ya no merece la pena repararlos y lo primero que te dice la casa comercial es es que la pieza le va a costar más que el aparato. Bueno, pues es evidente que esto está fallando, pero lo que se pretende es intentar volver otra vez a que los aparatos se puedan reutilizar las veces que sean necesarias hasta que realmente dejen de funcionar. O hasta que no tenga esa ocasión de donarlo o de repararlo y entonces pasemos al siguiente círculo, que es cuando ya genero un residuo. Bueno, pues en cualquier caso, lo que dice la Comisión Europea, lo que decía la Directiva Marco y lo que dice la Ley de 22/2011 es que se debe de respetar la jerarquía en la gestión de los residuos. Una vez que se ha generado el residuo, una vez que lo dejo en un contenedor, vamos a ver las posibilidades que tiene ese residuo de que se prepare para reutilizar, se vuelva otra vez a reparar. Y es este ciclo. El ciclo del residuo empieza con la recogida, una reparación para ver si es posible que vuelva otra vez a entrar al ciclo de servicio y estamos en el ciclo del residuo de la preparación para la reutilización. En el caso en que la recogida o bien no tengamos una preparación para la reutilización del residuo disponible o bien no dé para más, entra ya en la fase del reciclado. Preparación para la reutilización. Primero, prevención. Prevenimos la generación del residuo lo máximo posible. Después, preparación para la reutilización. Y una vez que hemos pasado esa etapa, el reciclado. Es decir, se recicla, entra en este ciclo,
se generan materias secundarias y entra en el proceso de fabricación. Esto es lo que hay que evitar, que son las fugas, esos depósitos incontrolados, los vertederos o la gestión ilegal. Y, de alguna manera, este esquema me parecía interesante tenerlo a mano porque refleja muy mucho tanto la política de la Unión Europea como la política española, que no puede ser de otra manera coherente con la política europea de residuos. Ahondando un poco más en los objetivos de este Real Decreto, a la vista de que habíamos sido incapaces, y además incapaces de demostrar a la Comisión Europea o de argumentar nuestro fallo en la recogida, lo primero que se nos dijo es: tenéis que diseñar un Real Decreto que nos haga cumplir los objetivos de la Unión Europea. Es decir, que no seamos uno de los pocos países, quitando los países del este recién incorporados a la Unión Europea, que no cumplamos los objetivos de recogida. Cuando teníamos que recoger 4 kilos, a lo mejor Francia recoge 7, Suecia recoge 12, Alemania recoge 10, hasta Italia nos supera, incluso hasta Portugal. En fin, lo primero que nos dijeron es: tenemos que diseñar un Real Decreto que haga que cumplamos los objetivos de recogida y que seamos capaces de seguir los residuos y que no se nos escapen. Trazabilidad y control, tanto en la recogida como en la gestión. De tal manera que nos pusimos manos a la obra y nuestros objetivos fueron dotar de claridad normativa, describir las obligaciones en toda la cadena de RAE, desde el usuario, nosotros, los consumidores, hasta los distribuidores que ponen la venta, hasta los fabricantes que diseñan los equipos, los distribuidores que lo venden, los gestores que los recogen y los que los tratan. Todos están determinados, todos están dibujados en este Real Decreto, con sus obligaciones. Tenemos un problema de datos. No sabemos los residuos que se generan. No sabemos los que se recogen, los que se generan y los que se tratan realmente. Entonces, es necesario un instrumento único de recogida de datos a nivel autonómico y a nivel estatal, que las comunidades sepan lo que se recoge en su comunidad y que el Estado conozca lo que se recoge en todos los territorios, asegurando su fiabilidad y esté controlado y supervisado por las administraciones públicas, al margen del sector privado. Garantizar la coherencia y la homogeneidad en la gestión de los RAEs, es decir, que los gestores que están situados en una comunidad autónoma pues hagan lo mismo y estén en las mismas, con los mismos criterios de autorización en todos los territorios, es decir, que Andalucía igual que en Galicia, Baleares igual que en Cataluña, para que no haya discriminación en los tratamientos. Sistematizar las obligaciones de información. Impulsar los principios de jerarquía en la gestión de los residuos. Prevenir, preparar para la reutilización, reciclar y, en el último caso, eliminar. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha demostrado que la preparación para la reutilización y la prevención generan empleo verde. Es un sector que genera empleo. Y tenemos que aprovechar esta ocasión, como cualquier otro sector de actividad, para generar este tipo de empleo. Y, por supuesto, optimizar la gestión de los RAEs bajo la responsabilidad ampliada del productor, de tal manera que no distorsione esta responsabilidad ampliada y su funcionamiento tanto la puesta en el mercado de estos aparatos como la gestión de los residuos. El tema de la responsabilidad ampliada es un tema que también debe de ser mejorado en la gestión de estos residuos. Ya se detectaron algunas deficiencias y esto pues, es una ocasión estupenda para, de alguna manera, encauzar este tipo de responsabilidad. Bueno, pues dado que es fundamental que haya una unidad de mercado y que no haya diferencias territoriales, se ha considerado que es necesaria la coordinación entre administraciones. Debido a que el Ministerio solamente tiene la competencia legislativa, es verdad que hay que coordinar las acciones ejecutivas. Es decir, las comunidades autónomas tienen que ir unidas, tienen que tener los mismos criterios, tienen que hacer que no haya diferencia y que tiene que haber una unidad de mercado. De tal manera que, en base de datos, en el tema de datos, vamos a crear, y se está creando ya, una plataforma electrónica de RAEs, de tal manera que todo el que tenga en su mano un residuo meta los datos en esta plataforma electrónica, que será de acceso a todos aquellos que estén interesados, que estén afectados por este Real Decreto, las comunidades autónomas y el Ministerio.
y una oficina de asignación de recogidas, de tal manera que todos los puntos limpios, las entidades locales y los distribuidores tengan siempre a alguien que les recoja los residuos y que eso esté equitativamente distribuido entre la responsabilidad ampliada del productor. Habíamos detectado, y se ha detectado, que una de las, de las ineficiencias del sistema es que algunos sistemas de responsabilidad ampliada acopiaban y tenían muchos residuos. Como todos tienen que cumplir unos objetivos, como unos tenían mucho porque habían recogido mucho y otros poco, entre ellos luego se vendían los residuos. Entonces, no se pueden vender residuos, no se pueden vender, no puede haber negocio entre sistemas de responsabilidad ampliada. Bueno, pues vamos a poner un sistema que haga que haya una asignación equitativa, es decir, que todos vayan teniendo acceso al residuo en base a sus cuotas de mercado. Y esta oficina de asignación, primero, dota a las entidades locales y a los distribuidores de un instrumento que se supone que debe de ser eficiente y eficaz, porque será más barato del que actualmente existe, porque será único, y hace que todos hagan el mismo esfuerzo y no haya, digamos, esa compraventa de residuos. Muy importante la distinción entre un aparato usado y un residuo, de tal manera que hay una previsión, unos artículos, no son 2 artículos solamente, pero bueno, recordar a los usuarios y a los consumidores que lo primero es la prevención, la entrega de los aparatos en comercios de segunda mano y los requisitos para su traslado si salen de la Unión Europea. Se ha detectado, y la Comisión Europea sí lo ha detectado, que están saliendo de Europa residuos enmascarados como si fueran aparatos usados que van a ser reutilizados en países africanos o en países, en fin. No es así. No son aparatos usados que prácticamente con una pequeña reparación pueden ser utilizados. No, realmente son residuos. Residuos que van a acabar pues, en los vertederos de Ghana o en otros vertederos africanos. Por eso la Comisión, en la directiva, establece ya unos anexos con unos requisitos muy específicos, de manera que el que opera el traslado tiene que demostrar que no es un residuo y que es un aparato usado. Y nosotros, dada nuestra situación estratégica con el norte de África y, en fin, con otros países, con los terceros países, hemos incorporado estas previsiones en el Real Decreto. Otros elementos básicos del Real Decreto es el papel de la distribución, de las tiendas. Esto ya estaba recogido en el anterior Real Decreto, pero no hemos sido capaces de que se ponga en marcha, o por lo menos suficientemente con la suficiente eficacia. Las tiendas y los distribuidores tienen la obligación de hacerse cargo y de recoger los residuos que se generan cuando yo compro un aparato y dejo el mío dejo uno de manera equivalente, es decir, el 1 por 1. Si yo compro un secador de pelo en una tienda, yo perfectamente puedo dejar en la tienda el secador de pelo como residuo. ¿Cuántos aparatos o cuántos residuos tenemos en casa porque no sabemos qué hacer con ellos? Vas comprando cosas, vas dejando ahí, ya te da pereza ir al punto limpio, no sabes qué hacer con él, no quiero saber ni dónde van, ¿no? Bueno, es que la tienda, cuando yo he comprado un aparato eléctrico, yo tengo el derecho de poder dejar el residuo en esa tienda. Y la tienda tiene la obligación de quedárselo y gratuitamente. Bueno, pues es fundamental que los distribuidores, de alguna manera asuman que tienen esta obligación, que en la directiva lo dice y que en el resto de Estados miembros lo hacen. La directiva además establece que para favorecer el hecho de que el consumidor pueda entregar los aparatos en tiendas, grandes superficies que tienen una superficie mayor de 400 metros cuadrados en la venta de estos aparatos, tienen la obligación de tener contenedores para que depositemos los residuos muy pequeños, de muy pequeño tamaño, menos de, como máximo, 25 centímetros de largo, es decir, los móviles o los aparatos muy pequeños. Y eso lo dice la directiva. ¿Para qué? Pues para facilitarle al consumidor una entrega adecuada de este tipo de residuos. Otro elemento clave son la mejora de los puntos limpios. Es un hecho que los puntos limpios en España no han venido funcionando bien. La Ley 22/2011 obliga a que sean gestores de residuos, necesitan ser autorizados por las comunidades autónomas, por las autoridades ambientales, y en el Real Decreto de RAE establece las condiciones
en las que deben de recogerse los RAEs en los puntos limpios. A lo largo de la presentación voy a detenerme más en este tema. Bueno, por supuesto, la consecución de los objetivos de recogida. Hay una clasificación de los aparatos y de las categorías de los residuos para que queden todos perfectamente clasificados y podamos trazarlos adecuadamente. Hay una parte técnica muy importante. Lo que hemos querido es ser claros, de tal manera que no haya dudas en cuanto a las condiciones técnicas de cómo deben de tratarse estos residuos. Hemos puesto objetivos de preparación para la reutilización. Hoy por hoy somos el único Estado miembro que ha establecido una obligación de preparar para la reutilización un porcentaje determinado, muy poquito, 2, 3%, 4%, en algunas categorías muy específicas, respecto a lo recogido, porque hemos considerado que es la única forma para incentivar la preparación para la reutilización, la generación de empleo, sobre todo vinculado a entidades de tipo social. Y, por supuesto, la autorización única de los sistemas colectivos de responsabilidad empleada al productor. Hasta ahora, los sistemas de responsabilidad empleada estaban autorizados en cada comunidad autónoma. En el caso de residuos de aparatos eléctricos, que tenemos 12 sistemas de responsabilidad empleada, eran 12 sistemas multiplicados por las 17 comunidades autónomas, con lo cual las disparidades entre las condiciones de las autorizaciones pues es evidente. Entonces, hay una única autorización, eso sí, concedida por la comunidad autónoma donde el sistema de responsabilidad tiene su sede social. Pero esa autorización tiene que hacerse de manera coordinada, de manera que contemple todas las condiciones de funcionamiento en cada territorio. Bueno, ahora llega lo peor, porque son 59 artículos, 11 capítulos, 3 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias. Es decir, teníamos muchas cosas que decir, teníamos una directiva que también era bastante extensa y, claro, al final te encuentras con un volumen de Real Decreto un poco atípico. Por eso hemos intentado que en la estructura del Real Decreto siga la vida del aparato y del residuo. Desde que se diseña, se pone en el mercado, se vende, se genera el residuo, se prepara para la autorización, en fin. Hemos intentado seguir, como digo, cronológicamente la vida del residuo. Simplemente voy a detenerme en aquellos capítulos que considero, a lo mejor, pues, que puedan tener mayor relevancia en este auditorio. Por ejemplo, en el capítulo 1, que son disposiciones generales, yo recomiendo detenerse en el artículo 4, el alcance de la responsabilidad en la producción y gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de tal manera que decimos quiénes son los poseedores. No hay propiedad del residuo, no hay titularidad, esto ya lo establece la ley. La responsabilidad es de quien produce el residuo y quien lo posee. Quien posee el residuo y quien lo posee es el responsable de su adecuada gestión. De tal manera que lo tiene que entregar a alguien que lo gestione bien. ¿Y a quién lo tiene que entregar? A un gestor autorizado. ¿Y quién lo tiene que financiar todo esto? Bajo la responsabilidad empleada al productor. Entonces, este artículo 4 es un artículo pequeño, no muy extenso, pero que delimita bien cuál es el papel que tiene cada actor. Y luego el punto 5 de coordinación en materia de RAE, que es muy importante en todo este tipo ya de flujos de residuos. Es decir, tiene que hacerse todo de una manera coordinada y homogéneo en todos los territorios. Bueno, pues avanzando en el capítulo 2, lo introducimos en el mercado y se comercializa. La obligación de los productores es que tienen que diseñar adecuadamente los aparatos para que puedan ser reparables, para que en algún momento, si te falla una pieza, haya disponibilidad de la pieza, para exprimir al máximo la vida del aparato y que se convierta en residuo cuando no hay otra posibilidad. Hay la obligación de inscribir en el Registro Integrado Industrial, tal y como estaba actualmente en marcha, de tal manera que los fabricantes tienen que financiar lo que es el coste de la gestión de los residuos en base a su cuota de mercado. Si yo pongo mucho en el mercado y vendo mucho, el residuo que se genere en ese año
yo voy a tenerlo que financiar en base a mi cuota de mercado. Son responsabilidades anuales. Según se va generando el residuo en un año, la cuota de mercado del año anterior, es decir, el fabricante el año anterior, por ejemplo, 2015, se generan una serie de residuos que hay que financiar. Y yo, como fabricante, tengo mi cuota de mercado de 2014, que es la que aplico en 2015. Lo cuento de todo esto porque hasta ahora los sistemas de responsabilidad pues, no habían tenido muy claro esto o había habido disparidades en las interpretaciones. Es importante la cuota de mercado de los fabricantes porque eso es lo que marca la participación en la financiación de los residuos. Muy importante, un fabricante tiene que estar registrado. El número de identificación de ese fabricante tiene que venir en todas las facturas entre productor y distribuidor, para que el distribuidor sepa que ese productor, ese aparato que le vende el productor, cumple la legislación y va a tener una financiación, va a aportar una financiación adecuada. Eso es para luchar contra los free riders. Hay muchos aparatos que se ponen en el mercado y no se registran. Con lo cual, claro, unos fabricantes se ven obligados porque sí cumplen la legislación y se registran y otros no. Entonces, para esa lucha contra los free riders es necesario que ese número de registro esté en las facturas entre productor y distribuidor. Y si el consumidor quiere saberlo, el distribuidor le tiene que dar el número de registro del fabricante. Muy importante también, y es que los productores de aparatos eléctricos y electrónicos tienen que dar información sobre la composición que tienen estos aparatos y el tratamiento adecuado. ¿Alguna vez han preguntado ustedes qué es lo que tienen estos aparatos eléctricos que hacen que sean milagrosos, que nos comuniquemos unos con otros, que hagamos maravillas, que la lavadora haga unos programas estupendos, que la secadora, que un microondas Bueno, pues porque tienen una serie, primero, de materiales, fuentes críticas, materiales críticos, es decir, elementos muy valiosos en la naturaleza que tienen unas características físico-químicas que les hacen hacer esos milagros y que tienen unas materias primas muy valiosas en el mercado, pero también tienen sustancias peligrosas: mercurio, plomo, cadmio, retardantes de llama bromado, cromo 6. ¿Cómo es posible que a lo largo de todos estos años hayamos estado arrojando estos aparatos, estos residuos en contenedores, sabiendo los fabricantes que contienen estas sustancias? Hemos estado expuestos, tanto el medio ambiente como la gente que está expuesta en estos contenedores, en los puntos limpios, a estas sustancias. Pero esto lo hemos visto con toda naturalidad. Bueno, pues este Real Decreto, por si acaso alguien lo dudaba, prohíbe expresamente el lanzamiento de RAEs. Por si acaso no quedaba claro. No se pueden tirar los RAEs porque contienen tanto materiales muy valiosos que les hacen que desaparezcan, es decir, desaparecen porque la gente tiene mucha avidez por ellos, porque tienen cobre, tienen materias cada vez más, que son más escasas en la naturaleza. El coltán en las minas de Sudáfrica, que los niños se tienen que meter, el coltán es un elemento valiosísimo. Bueno, pues todas las materias primas son valiosas, pero también tienen sustancias peligrosas. Por eso se tienen que tratar adecuadamente y por eso hay unos anexos técnicos y por eso solamente los pueden abrir los gestores autorizados para ello, que tienen unos sistemas de tratamiento muy específicos. Bueno, pues esto se ha ido detectando, estos fallos en la gestión de residuos se han ido detectando a lo largo del tiempo, no solamente en España, O sea, lo que estoy diciendo también se ha visto en otros Estados miembros y han puesto manos a la obra. Bueno, pues aparte de los productores, pasamos a las obligaciones de los distribuidores cuando tienen que poner en el mercado, cuando nos venden a todos estos aparatos. Bueno, tienen la obligación de comercializar aparatos de productores que están registrados, que cumplen la responsabilidad empleada del productor y tienen que colaborar en concienciación de los usuarios, es decir, proporcionar información correcta de la gestión de los RAEs. En algunos Estados miembros, incluso si ustedes van al Reino Unido, verán en las tiendas, en los pueblecitos, letreros que dicen: déjeme aquí su residuo, que yo le garantizo que se gestiona bien. Y además se gestiona en la planta tal.
que casualmente es de la zona. Es decir, la gestión en proximidad, la gestión en zonas cercanas a la producción de los residuos en ámbitos locales genera empatía. Porque si yo sé que el residuo que yo voy a entregar al final va a la planta cercana, pues, hombre, yo me estimulo, ¿no? Y lo dejo porque sé que va a tener una buena gestión. Esa gestión en proximidad es muy interesante. Y otro tema importante, las obligaciones las tienen tanto las tiendas físicas como la venta online. Esto no solamente fallamos en España, sino también fallamos en Europa. La venta online es una venta, bueno, cada vez es más extendida, y es verdad que ahí tanto nosotros como el resto de los países europeos tenemos un problema, y es que no controlamos adecuadamente la entrada en los países de los productos que vienen a través de la venta online. Pero, siendo rigurosos, tienen que cumplir exactamente los mismos o las mismas obligaciones que la venta física. Es decir, deberían de decirnos qué hacer cuando yo compro un secador de pelo a través de una página web. Me tendría que decir el distribuidor que me lo está vendiendo online dónde puedo dejar el secador de pelo de mi casa. O bien se lo doy al mensajero, no sé, o bien me puede decir, no se preocupe, lo deja en tal sitio que vivo. Estoy viendo usted dónde vive, la dirección de entrega está a 2 minutos de un distribuidor con el que tengo un concierto. Y ese distribuidor se lo va a recoger. O algo. Nos tienen que decir qué tenemos que hacer cuando tenemos una compra online. Bueno, el capítulo 3, prevención, por supuesto, en la generación del residuo. Y el capítulo 4, la recogida de RAE. He apuntado la recogida por las entidades locales. Antes de entrar en el tema de la recogida, realmente, ¿cómo es el flujo en la gestión de los residuos? Miren, nosotros estamos aquí, en un momento determinado tenemos un aparato que consideramos que no merece la pena que sea residuo y que yo se lo quiero dar a alguien. Entonces hago una reutilización directa y es un aparato de segunda mano. Bueno, no tengo un sitio, no tengo un lugar donde hay una tienda de segunda mano, no tengo a quién dárselo, lo dejo, es un residuo, ya asumo que es un residuo. En la etapa de la recogida, ¿dónde la puedo dar? O bien en la recogida en el hogar, en el 1x1, cuando llegan a tu casa y te recogen el residuo de manera gratuita, o bien lo entrego en la tienda, o bien lo entrego en un punto limpio, o bien lo doy a gestores autorizados por la comunidad correspondiente. Puntos rojos porque la recogida es fundamental. Si no recogemos bien, si nosotros no hacemos bien nuestra tarea de entregar adecuadamente el residuo a quien a quien el Real Decreto me dice que se lo dé, y lo doy a un gestor ilegal, de nada nada sirve todos los esfuerzos que se hagan a posteriori, porque la entrega y la recogida no se ha hecho adecuadamente. Este transporte desde las instalaciones de recogida también es un elemento clave. Hasta ahora, algunos distribuidores venían pagando, digamos, esa entrega en el hogar, diciendo a los transportistas, quédate con el residuo y haces con él lo que quieras y tú te sacas el dinero que quieras. Bueno, pues eso no tenemos que rasgarnos las vestiduras porque ha sido una actividad, pues, en fin, que se ha venido haciendo. Una vez que se ha detectado, una vez que no se ha indicado que no es correcta esa gestión, pues hay que hacer un seguimiento especial a este transporte. Desde los puntos de recogida, distribuidores, puntos limpios o instalaciones de recogida, hasta la siguiente etapa no se pueden perder los residuos, no puede haber fuga. Ese residuo tiene que estar trazado, no se puede llegar a un gestor ilegal. El transportista no es quien para tomar una decisión, el transportista transporta de un lugar a otro y es un mandado. Yo soy transportista y es a lo que me dedico. No puedo decidir cuál es el destino de la gestión de ese residuo. Por eso está enmarcado en rojo. Bien, este residuo va a una planta de clasificación de tal manera que se selecciona y se almacena. ¿Qué puede ser preparado para la reutilización? Una estrella verde, una estrella azul. Bien, esto va bien. Preparación para la reutilización. ¿Qué no? Pues hay otro transporte y hay un tratamiento específico, autorizado tanto la preparación para la reutilización
como el tratamiento específico son gestores de residuos y están recogidos sus características en los anexos técnicos. Una vez que se consiguen materias primas secundarias, va a un proceso de reciclado. Luego, este es el flujo de la gestión de los RAEs que se dibuja en el Real Decreto. Y esto es un infograma que nos ha parecido siempre muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque recoge las 6 categorías de las fracciones de recogida que delimita la directiva y que delimita el Real Decreto: grandes aparatos de frío, televisores, lámparas, gran aparato eléctrico, pequeño aparato eléctrico y paneles fotovoltaicos, que también lo mete la directiva. La entrega, como ven, los puntos limpios no hay contenedores donde se lance, son jaulas. Luego ya hay un sistema de transporte que va a una preparación para reutilización. La preparación para reutilización tiene que estar siempre vinculada a una venta de los aparatos que hemos denominado para reutilización. Son aparatos recuperados, hemos definido en el Real Decreto, para que no haya un desvío diciendo voy a preparación para reutilización, pero luego en el fondo se lo vendo a una planta de tratamiento. Bien, bueno, es un esquema, un infograma que yo creo que es bastante ilustrativo. Yo creo que lo he ido avanzando todo en este capítulo 4, cuáles son los aspectos generales. Como ven, este flujo es un flujo que la verdad es que nos ha costado bastante encontrar cuáles han sido los fallos, y lo que se pretende es que quede claro todas las etapas de la gestión de estos residuos. ¿Por qué? Porque, una vez más lo digo, son residuos cada vez más estratégicos. Tan estratégicos que la Comisión Europea se ha preocupado por ellos. ¿Por qué? Porque en Europa nos estamos quedando sin materias primas y es interesante que se reciclen en Europa y no tengamos que tener una dependencia de países asiáticos o China o India u otros países que nos venden cada vez más caras las materias primas. Bueno, pues hay unas condiciones de recogida. Se tienen que mantener los residuos como si fueran aparatos, es decir, no se pueden tirar, no se pueden montar unos encima de otros. En fin, hay que intentar mantenerlos en las mejores condiciones para ver si pueden ser preparados para la utilización, y si no, pues que lleguen intactos a las plantas de tratamiento para que los gestores puedan aprovechar al máximo los materiales que tienen estos residuos. Hay unos requisitos comunes en los cuales se indica que, estimulando la preparación para la reutilización, los gestores de residuos de tratamiento específico deberán de tener al máximo, cada vez que puedan, contratos con los gestores de preparación para la reutilización. Importantísimo el papel que juegan las entidades locales. En los artículos 19, 20 y 21, el papel que juegan en cuanto a la recogida separada, en facilitar a los ciudadanos zonas de recogida, sistemas que permitan esa recogida separada, el puerta a puerta, o bien fórmulas para que esas recogidas se efectúen de manera eficiente. Por supuesto, otra cosa que dice también el Real Decreto es que está prohibido el abandono de los residuos. ¿Cuántas veces vamos por las calles y nos vemos un televisor al lado de un contenedor, una nevera, una lavadora? Es que eso no se puede dejar así. Es que estamos dándole alas a la gestión ilegal, a que evidentemente un gestor ilegal no autorizado pase y se lo lleve. Pero hasta ahora la verdad es que han sido residuos que nos han molestado bastante. Bueno, está prohibido. La entidad local tiene que facilitar al máximo el hecho de que el ciudadano pueda entregar o bien en un punto limpio, o bien en una puerta a puerta, o las fórmulas que considere la entidad local adecuadas, porque la entidad local sabe lo que tiene entre manos y cada territorio se conoce y sabe lo que puede hacer. Lo que está claro es que no se puedan abandonar y que tenemos las entidades locales que facilitarle al máximo al ciudadano esta entrega. Hay unos requisitos y funcionamiento de las instalaciones de recogida, espacios habilitados para la preparación para la reutilización y la emisión de justificantes. Si yo compro un aparato, yo tengo un albarán, una factura, bueno, pues cuando lo entrego, es que prácticamente estoy como devolviendo al sistema algo que yo he comprado. ¿Y por qué no voy a tener un justificante? ¿Por qué? Porque así se gana en trazabilidad.
Y luego un tema interesante que nos ha parecido necesario regular es que la gestión de los residuos que se tienen en las entidades locales son poseedores de esos residuos. Hay fracciones que tienen valor positivo. Bien, pues lo que recoge el Real Decreto es que la entidad local puede elegir qué fracciones puede gestionar ella misma a través de una gestión directa, contratando a gestores autorizados, o a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que por lógica serán aquellas que no tengan un valor positivo. Es opcional, al menos se da esa opción. Es muy probable que las entidades locales sigan conveniando y sigan llegando a acuerdos con los sistemas de responsabilidad ampliada. Pero es verdad que cada vez más algunos municipios, algunas entidades locales empezaban a hacer autogestión. Esto se hace mucho en Alemania, se hace en otros Estados miembros. Bueno, pues, ¿por qué no? Y el Real Decreto lo contempla. Los distribuidores, un capítulo de recogida por parte de los distribuidores, que yo creo que ya he comentado los aspectos más relevantes, y los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, también deberían de completar esas recogidas en el caso de que no sea suficiente recoger en puntos limpios o por distribuidores y hacer redes de recogida propias. Normalmente suelen ser redes que a lo mejor son en centros comerciales, en algunos aparcamientos de centros comerciales. Vemos instalaciones que son adicionales a las obligaciones que tienen que tener estos centros comerciales. Bien. En la sección cuarta se establecen estas recogidas separadas por los fabricantes. Condiciones de los gestores, tanto en la recogida en transporte como en la gestión, y los objetivos de recogida en la sección sexta, y el tratamiento. De nuevo, un capítulo sobre la preparación para la reutilización. Para nosotros es prioritario, que tiene que estar hecha en las etapas más próximas a la recogida para que no se manipulen mucho los residuos. Y continuamente lo que subyace en el Real Decreto es ese ejercicio de intentar al máximo estirar la vida de estos productos. El tratamiento específico está recogido en el capítulo 5, en varios artículos, y hay el capítulo 6 sobre traslados de RAEs, de tal manera que se regula tanto el traslado en el interior del Estado como fuera del territorio nacional. El capítulo 7, autorizaciones, comunicaciones y, en fin, aspectos vinculados a autorizaciones y obligaciones de los gestores. Entiendo que el tema de los gestores es un tema que está muy regulado en el Real Decreto. Está muy claro en cuántas son las condiciones que deben de cumplir, los permisos, en fin. Ahora mismo sí estamos trabajando en el grupo de trabajo de RAEs, de las comunidades autónomas, en ese ejercicio de coordinación, en elaborar un checklist y una prueba o ensayo para que las comunidades autónomas autoricen a los gestores en las mismas condiciones, de tal manera que un gestor debe de hacer una prueba o ensayo, demostrar que hace un adecuado tratamiento en base a los requisitos del Real Decreto y presentar un proyecto y un checklist, de tal manera que ayudamos a los inspectores y ayudamos a las comunidades autónomas a que todos tengan, digamos, una herramienta única de inspección y de autorización. Nos está costando bastante, pero está prácticamente preparado y será público en breve. Hay un capítulo 8 sobre la responsabilidad ampliada del productor, los sistemas individuales o los colectivos, comunicación, autorización. Muy importante, y es que los fabricantes tienen que unirse y generar sistemas colectivos, si así les interesa, que sean transparentes en la forma en la que funcionan, de tal manera que los fabricantes puedan tomar decisiones en base al aparato que ponen en el mercado, en base a su diseño, y sobre todo que mantengan y que cumplan las reglas de mercado y las reglas de competencia. Es un tema que nos preocupa bastante y que creemos que en el Real Decreto está bastante claro. Es importante el anexo 18, que es en el que estamos trabajando ahora. Actualmente, los 12 sistemas de responsabilidad ampliada han presentado sus solicitudes para adaptarse a este Real Decreto y están siendo analizados por el grupo de trabajo en base a las condiciones que se recogen en el anexo 17 y en el anexo 18. Las condiciones del anexo 17
Son unas condiciones muy tabuladas, son unos requisitos muy tabulados, muy claros, y entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio, tenemos que ser capaces de ver si estos sistemas están o no adaptados o tienen la posibilidad de adaptarse a los requisitos del Real Decreto. Hoy por hoy todavía no ha salido ninguna resolución, porque estamos en ese proceso de análisis y de evaluación de los sistemas de responsabilidad ampliada, y esperamos que próximamente pues, seamos capaces de establecer estas resoluciones. Importante el informe anual de los fabricantes, de los productores. En el anexo 18 se establecen las obligaciones que tienen que dar en cuanto a la información que tienen que dar las comunidades autónomas y al Ministerio, vinculado sobre todo a datos de recogida, datos de prevención y datos económicos. Como ustedes saben, los fabricantes pagan un extracoste a los sistemas de responsabilidad ampliada al productor, que debe de dirigirse básicamente a la adecuada gestión de los residuos y a la financiación de las entidades locales en los puntos limpios y a las compensaciones a las entidades locales y a los distribuidores. Y ese extracoste tiene que estar justificado, de manera que el dinero que recaudan es el dinero que tiene que ir a la gestión y a los pagos de las obligaciones de esta responsabilidad ampliada al productor. Y tienen que hacerlo exclusivamente para esto. O bien concienciación, lo que está establecido en el Real Decreto, concienciación, pago a las entidades locales, compensación a los distribuidores y, por supuesto, pagos a los gestores. Bueno, pues capítulo 9, las obligaciones de información de las administraciones públicas. Bien, las entidades locales deben de informar a los ciudadanos sobre la obligación de entregar los residuos de forma separada. Tienen que decir cuáles son las instalaciones, cuáles son los medios previstos para esta recogida y cuáles son las organizaciones y las empresas que pueden llevar a cabo esta recogida. El ciudadano tiene que sentirse informado. ¿Informado por quién? Básicamente por la administración que tiene más cerca, que es la entidad local. Por eso es tan importante la implicación de las entidades locales y, por supuesto, de las comunidades autónomas en la puesta en marcha y en la ejecución de este flujo de la gestión de este flujo de residuos. Capítulo 10, ya estamos llegando al final, coordinación en materia de RAE, las funciones de coordinación de estos grupos de trabajo y la plataforma electrónica y la oficina de asignación que ya he comentado al principio. El capítulo 11 se dedica a la supervisión, control y vigilancia, inspección y el régimen sancionador. De tal manera que las autoridades ambientales han de poner en marcha programas de inspección que abarque desde la puesta en el mercado hasta la gestión adecuada de los residuos. Hay unas disposiciones transitorias y he escogido aquellas que, afectan sobre todo a las recogidas de las entidades locales. Y es que los puntos limpios tienen 5 años para adaptarse a los requisitos de este Real Decreto, porque hemos considerado que la situación de los puntos limpios es la que es y los requisitos del Real Decreto son bastante exigentes y, dado que tenían que ser gestores y tenían que ser autorizados por las comunidades autónomas, se ha establecido un periodo transitorio de 5 años. Estos son los anexos técnicos, de tal manera que, haciendo un resumen de las obligaciones, yo he escogido a las entidades locales, podía haber escogido igual a los distribuidores o a los fabricantes, pero bueno, se lo dejo aquí especificado: administrativas, informativas y técnicas, y básicamente es resumido en varias diapositivas, pues las obligaciones administrativas, técnicas y ¿cuáles eran las otras? Administrativas, informativas y técnicas. Administrativas, bien, sistemas de recogida del RAE doméstico gratuitos, no pueden abandonarse en la vía pública, sanciones según la ley y según las ordenanzas municipales. Deben de autorizarse, deben de adaptar las instalaciones de recogida en un máximo de 5 años, pueden gestionar los residuos a través de la oficina de asignación o contratar la gestión directamente a los gestores de una o varias fracciones, y la financiación de los costes de identificación, clasificación y almacenaje, así como el coste de adaptación, deberá de ser financiada por los fabricantes, por los productores de ahí, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, independientemente de que, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y la situación de los puntos limpios, el Ministerio haya iniciado desde el año 2014 una línea de ayudas a los puntos limpios, que comentaré
a continuación. Independientemente de esa ayuda, las financiaciones deben de ser asumidas por los fabricantes. A nivel informativo, pues de nuevo, informar a los usuarios de la obligación de entregar de forma separada los RAEs, dónde, cuándo, cómo puede hacerlo, llevar un libro de registro, apuntar los residuos que se van dejando en el punto limpio, entregar el justificante, es decir, vincular al ciudadano en esta entrega, introducir los datos en la plataforma electrónica cuando ésta esté en marcha y, mientras tanto, hacer una memoria resumen como gestor de autorización. Está prohibido el lanzamiento de los RAEs, lo ponemos una y mil veces. En cuanto a los requisitos técnicos, se evitará el apilamiento de los grandes aparatos. Las pantallas y los monitores no se pueden almacenar en grandes contenedores porque las pantallas y los monitores, sobre todo los que tienen los de tubos de rayos catódicos, tienen sustancias peligrosas, no se pueden abrir, no se pueden romper. Es muy fácil encontrar pantallas donde se les ha quitado el cobre de la parte de atrás del cono, que es lo que los chatarreros ilegales, los gestores ilegales es lo que hacen. Bueno, pues eso supone que están emitiendo al medio ambiente y ellos mismos se están exponiendo a sustancias tóxicas derivadas de plomo. Bien, se suscribirán acuerdos con los centros de preparación para la reutilización, allá donde sea posible, y se clasificarán en base a las fracciones que indica el Real Decreto. Importante, ¿cómo puedo yo saber la cantidad de residuos que se recogen en un punto limpio si no lo peso? Entonces, es necesaria una báscula igual que hay una báscula a la entrada y a la salida de una planta de tratamiento de residuos o una planta de almacenamiento. Jaulas o contenedores, superficies impermeables, contenedores, separación de los residuos destinados a la preparación para la reutilización, sistemas de seguridad de control y el control de fracciones de lámparas. Cuidado con el mercurio. Las lámparas contienen mercurio, las lámparas de descarga. No estamos como muy acostumbrados a que las lámparas de mercurio se rompan fácilmente. No deberíamos de exponer a la población a la rotura de lámparas de mercurio porque el mercurio es tremendamente tóxico. Simplemente hago aquí una reflexión sobre las fracciones de recogida que se piden en el Real Decreto, con el tipo de aparato en cada caso, y llegamos a este programa, este piloto, que se ha iniciado en el Ministerio desde el año 2014. La finalidad era dotar lo máximo posible de la financiación de la que nosotros disponemos como Subdirección General de Residuos, que, como pueden ustedes imaginarse, es bastante limitada. Pero hemos considerado que si hay algo prioritario para destinar estos recursos son los puntos limpios. De tal manera que iniciamos cómo dibujar, cómo hacer llegar desde el Ministerio a las entidades locales una ayuda económica, porque no hay instrumentos que posibiliten esta entrega. Entonces, lo que hicimos fue utilizar las conferencias sectoriales, de tal manera que a través de la conferencia sectorial se dota a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma se lo entrega a la entidad local. De tal manera que, básicamente, el tema es que la entidad local debe de hacer un proyecto de mejora de punto limpio en base a los conceptos subvencionables. Subvencionables no, que se les concede ayuda. De tal manera que la comunidad autónoma aporta el 30% de la financiación y el 70% el Ministerio. El 30% de cofinanciación puede ser o bien de la comunidad autónoma o bien, si el ayuntamiento tiene recursos, pues pone el 30% de lo que supone ese coste. Y se presentan a la conferencia sectorial. Se mandan al Ministerio, lo evaluamos, lo analizamos, y en la conferencia sectorial se aprueban estas ayudas. Se ha venido haciendo así en el 2014 y en el 2015. ¿Qué problema tenemos en el 2016? Pues tenemos nuestro apartado económico, pero nos hemos encontrado con que estamos en periodo electoral. ¿Se va a celebrar una conferencia sectorial este año en periodo electoral? Estos dos últimos puntos los apunté hace 3 días. Es decir, cuando ya supimos que estábamos en periodo electoral, pues no lo sabemos si va a haber esta conferencia sectorial y no sabemos. Otro tema. Sabemos que tenemos que tener una rebaja en los presupuestos. Entonces, el Ministerio de Hacienda va a meter la tijera en aquello donde pueda.
Nosotros, aunque nos vamos a defender como podamos nuestra dotación presupuestaria, es evidente que algo nos van a tocar. De tal manera que intentaremos mantener al máximo estas cantidades, pero es verdad que estamos sujetos a estas dos limitaciones. En el caso de que no se pueda ejecutar o que no se pueda llegar a conferencia sectorial este año, desde luego vamos a intentar que sea para el año que viene y que de alguna manera se pueda acumular con el presupuesto del año que viene. Pero como tampoco sabemos quién va a estar en el Ministerio en ese momento, en fin, por nuestra parte, esto sigue en pie, es fundamental y vamos a intentar, en todo lo posible, mantener este presupuesto para ayuda de puntos limpios. Que yo recuerde, no sé si Baleares ha participado, yo me suena que no, me suena que no. Hay algunas comunidades que no, o bien que no han llegado a tiempo para preparar esto, o en fin, también es necesario que las entidades locales participen, hagan un análisis de los puntos limpios, vean si están o no adecuados a la legislación, en fin, hagan un pequeño ejercicio que es muy fácil, porque en realidad, miren, en convocatorias anteriores lo que tenía que tener pues es acceder a financiación de un sistema de almacenamiento, de jaulas, contenedores, estanterías. Lo que sí habíamos hecho era incluir contenedores con sistemas de seguridad. A la vista de que los robos en los puntos limpios es un continuo en todas partes, pues llega un momento en que tienes que meter los RAEs en contenedores de barco, encerrados, de tal manera que, bueno, algunos, cuando hemos tenido algunas reuniones con las entidades locales, en algún momento no os podéis imaginar, en fin, lo que da de sí la imaginación para al menos que no se robe. El otro día estuve en Galicia y había una noticia, la verdad es que decía el periodista, tal pueblo ha desarrollado un depósito secreto de RAEs. Madre mía, un depósito secreto. O sea, llega un momento en el que tienes que esconder los RAEs porque es que sabes que es que te los van a robar porque hay organizaciones que se dedican a ello. Bueno, pues nosotros sabemos que los contenedores de barco son un poco más caros, entonces nosotros intentamos también financiarlo. Básculas, carteles informativos, sistemas de clasificación, sistemas de techado y también archivo cronológico. De tal manera que no son infraestructuras que cuesten mucho, y nosotros pensamos que podemos ayudar con pequeñas dotaciones económicas para que mejoren los puntos limpios. Estos son ejemplos de puntos limpios en otros Estados miembros. Y esto es la vinculación entre los puntos limpios municipales y el reciclaje y la preparación para la reutilización. Que tenemos ejemplos de organizaciones en España que funcionan y que son pioneras en este tipo de tratamiento. Un ejemplo de la recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, en el caso de ordenadores. Un ejemplo de las cadenas de preparación para la utilización en Francia. Fíjense ustedes la cantidad de puntos que hay en Francia de centros de preparación para la utilización y de recogidas separadas para la reparación de este tipo de equipos. Y abajo vemos el mapa de España de recogidas por entidades sociales dedicadas a la preparación para la utilización o simplemente entidades sociales que se dedican a la recogida. Simplemente dejo aquí apuntado, porque consideramos que es fundamental, conocer los beneficios que supone la preparación para la reutilización con carácter social. Las experiencias aprendidas, de naturaleza, hay una generación de empleo, hay una integración y formación de colectivos en riesgos de exclusión social, hay beneficios económicos, hay beneficios ambientales. En fin, lo dejo apuntado aquí porque sí merece una lectura y una reflexión que, en fin, desde nuestro punto de vista es muy interesante. Estamos ya en los puntos limpios de la tercera generación, donde se vincula en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, los puntos limpios son auténticos centros de encuentro, ¿no? Llega un momento en el que hay zonas de residuos y hay zonas de aparatos para reutilizar y para aparatos de segunda mano. De tal manera que la gente dona en algunas zonas, en algunos municipios de Cataluña, hay como, digamos, como dos espacios. Hay prevención de residuos, educación ambiental e inserción laboral. Estos son ejemplos de diseños de puntos limpios en base al tamaño de la población asistida y muy interesante también los puntos limpios en centros urbanos, pequeños puntos limpios
donde la gente puede dejar los aparatos, los residuos de forma fácil, de forma que no te tienes que desplazar a las afueras de una ciudad, sino que tienes un pequeño punto limpio de recogida cerca de ti. En algunos casos, como en Navarra, yo he visitado un punto limpio pequeño al lado de un centro comercial, el famoso centro Eroski, que él donó una zona de un parking muy extenso, de tal manera que tú cuando vas a comprar, pues dices, pues ya que cojo el coche, pues venga, a ver, saca el secador de pelo, ¿no? El no sé qué, tal, que lo voy a dejar en el punto limpio del centro comercial. Es decir, hay muchas fórmulas para incentivar una recogida y una entrega, de tal manera que una vez contabilizado, no solamente lleguemos a los 4 kilos, es que tenemos que llegar. De hecho, lo que dice la directiva es que tenemos que superar, una cantidad del 45% de lo puesto en el mercado 3 años antes, más o menos. En España serán unos 6 kilos habitantes año, 5 o 6 kilos los que tenemos que recoger. Tenemos que ser capaces de recogerlo igual que otros Estados miembros. Estos son muy importante también la vinculación de la gente que trabaja en los puntos limpios, el hacerlos buenos profesionales, el hacerlos partícipes de que están haciendo una labor importante, de que son trabajadores municipales y que su labor es tan importante como la labor que hace en el consistorio, un administrativo, gente que tenga. Es fundamental que la gente esté en los puntos limpios trabajando, sepa por qué hace las cosas y cuál es su finalidad, ¿no? Y que mantengan los puntos limpios adecentados. Y muy importante también la concienciación y la educación ambiental. Los puntos limpios en algunos sitios también pueden ser un centro de educación ambiental. Bueno, ¿qué se hace en otros países? Tuvimos una reunión en el 2014 donde vinieron a presentarnos experiencias de otros Estados miembros y lo que nos dijo, por ejemplo, Austria, bueno, pues lo primero que hacemos es hacer una infraestructura atractiva, o sea, que el ciudadano se sienta orgulloso de tener un punto limpio. Porque el punto limpio es más de lo que nosotros pensamos en lo que tenemos en la cabeza. Y estos son ejemplos de puntos limpios, especialmente en las secciones de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien clasificados, bien limpios, sobre todo también con operarios que reparan, operarios que valoran, que clasifican. Hay mucha labor social y mucha reparación, es decir, aquellas profesiones que se han venido olvidando, ¿no? Y vinculados, como digo, a sectores sociales que a lo mejor pues no tienen, que no voy a comprar un móvil de 7ª generación, pero me vale uno de 2ª o de 3ª y lo tengo disponible. Y simplemente comentar de nuevo la labor que hace la Asociación Española de Recuperación de la Economía Social y Solidaria, que es una labor que nosotros consideramos que es muy interesante y que aquí en las Islas Baleares tienen unos importantes representantes. Bueno, pues ustedes seguramente de todo esto saldrá un plan y quería simplemente acabar recordando cuáles son los objetivos que tiene el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos en materia de RAES. Hay un diagnóstico donde más o menos se dibuja la situación que yo he venido explicando. Fíjense ustedes los datos de recogida que hemos tenido durante estos años. Teníamos que recoger 4 kilos y no hemos llegado en el 2012 a 3,3 y en el 2013 igual. En fin, la senda ha sido bastante triste. Tenemos un mapa de instalaciones de gestores de tratamiento, de preparación para la utilización. Es una infraestructura adecuada. En principio no parece que se necesiten más instalaciones de tratamiento, lo que necesita es que les llegue residuos. ¿Los residuos dónde van? ¿Qué se está haciendo con ellos? A lo mejor resulta que sí están llegando y no los estamos contabilizando. Bien. De tal manera que los objetivos del Plan Estatal Marco es cumplir con los objetivos de recogida, desarrollar las funciones de coordinación de la plataforma electrónica, la oficina de asignación. En último lugar, adecuación de los puntos limpios para facilitar la preparación para la reutilización, clasificar los RAES adecuadamente, elaboración de los planes de prevención de los productores. Es decir, yo aquí sí es verdad que dejo para mayor análisis pues unas posibles orientaciones para que lo mismo les pueden servir de inspiración para mejorar la gestión de los residuos, de este tipo de residuos en la isla.
y muchas gracias por la atención. Y ahora dispuesta a que ustedes me hagan las preguntas que consideren adecuadas.